Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, este, vamos a empezar entonces hoy con la clase de Doppler transcraniano. Les voy a decir que me parece que no me va a dar una hora y no quiero seguir más de una hora, así que después le tendré que pedir a Leandro que me dé otra fecha para el final. Entonces vamos a hablar de Doppler transcraniano hoy, siendo las 10. El Doppler transcraniano es una técnica no invasiva realizable al lado de la cama. Nosotros lo hacemos en nuestro país y en el clínicas específicamente hace más o menos 20 o 25 años. Es una técnica que es buena para el CTI porque no necesita traslados, no es invasiva. Está basada en el ultrasonido, de la misma manera que el dúplex o que la ecografía transcraneana, que permite estudiar velocidad y dirección de la sangre dentro de las arterias grandes de la base del cerebro. Eso ya lo vamos a ir viendo. Polígono y vasos que lo forman o que salen del polígono. Online, es decir, uno pone el transductor y es como si pusiera un estetoscopio. Ya va viendo cómo está circulando esa sangre en el cerebro. Es por eso que se ha llamado el estetoscopio del cerebro. Es por eso que a mí no me gusta decir indicaciones, porque no hay indicaciones de un estetoscopio. Yo ausculto a todo el mundo, eso sería lo correcto por lo menos, y hay algunos que necesitan más ser auscultados que otros, pero la auscultación, de la misma manera que el Doppler, lo que hace es mostrar cómo está circulando la sangre adentro del cerebro, y al ser no invasivo y en muchos lugares estar a mano, sirve para ir viendo cómo está circulando la sangre en cualquier momento, repetidamente, en forma continua, como ser con el monitoreo. ¿Qué diferencias tiene con el dúplex o con la ecografía transcraneana? No muestra imágenes anatómicas, sí muestra imágenes, pero las imágenes que muestra son sonogramas, es decir, de la velocidad circulatoria en relación al tiempo. El dúplex muestra, primero que nada, como es una ecografía, muestra una anatomía que muestra algunas estructuras del cerebro que sirven para referenciar dónde están los vasos, y por eso se ha dicho que es más fácil. Yo no sé si es más fácil. En mi caso, yo, por ejemplo, que soy una mujer mayor, tengo una ventana. En general las mujeres mayores no tienen, con el Doppler transcraniano lo veo perfecto. Con el dúplex nunca me han podido ver. O sea que esto es medio subjetivo, pero también agrego a esto pacientes que con hueso, con el dúplex no se ven tan bien, o son mucho más difíciles de ver, y con el Doppler sí se pueden ver. O sea, en la experiencia nuestra, o sea que no lo hemos medido con números, es más fácil atravesar el hueso con el Doppler transcraneal. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que con el Doppler transcraneano se puede monitorizar en forma continua, es decir, hay vinchas que permiten sostener el transductor, cosa que no se puede hacer con el Doppler. O sea que esas son las dos diferencias más importantes. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Ya se colgó. Este fue el que descubrió el efecto Doppler y lo publicó, digamos, publicó su descubrimiento en relación a todo tipo de ondas. Él en realidad no lo describió en relación al sonido, sino que lo describió en relación a la luz. El color con que se veían unas estrellas le dio para pensar que había habido un corrimiento de la frecuencia de la luz, y eso estaba relacionado con el movimiento de las estrellas en relación a la Tierra. Y de ahí en adelante el Doppler se usa en múltiples sistemas, se usa en ingeniería muchísimo. Por ejemplo,
para ver las ruedas de los ferrocarriles en los países desarrollados, si tienen alguna fisura. Eso se hace con Doppler. En animales, por supuesto, en el humano ha venido evolucionando muchísimo, y en astronomía, no con sonido, sino con la luz, ¿verdad? Es básico el uso del Doppler. Entonces esto les dio para mucha evolución de la tecnología a partir de este descubrimiento que fue publicado en 1842. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es el sonido que tiene una frecuencia más alta que el audible por el sonido humano. Este es lo que se llama un espectro sonoro, lo que vemos acá en la figura, y el espectro sonoro es, dentro del espectro sonoro hay un límite en el cual el ser humano puede escuchar, va entre 16 Hz y 20.000 Hz. Esos son los sonidos audibles por las personas. ¿Qué es un Hertz? Es una onda por segundo. O sea que entre 16 ondas por segundo y 20.000 ondas por segundo, el sonido, el oído humano puede escuchar sonido. Por encima de esa frecuencia no escucha, se llama ultrasonido. Y por debajo tampoco, se llama infrasonidos. Pero lo que nosotros estamos entonces es hablando de ultrasonidos por encima de los 20.000 Hz. Y en Doppler transcraneano se usa 2 MHz. 1 MHz es 1.000.000 de Hz. O sea que nosotros usamos 2 millones de Hz, emitimos ondas de 2 millones de Hz, o sea, 2 millones de ondas por segundo que van a estudiar nuestra circulación. ¿Por qué se utilizan estas ondas? Son dentro de la medicina diagnóstica, no de la terapéutica ni otras cosas. Dentro de la medicina diagnóstica, 2 MHz es el mínimo, es una frecuencia baja. Se usan de 8, de 15 MHz, y para que el sonido pueda atravesar el hueso, se usan 2 MHz, que tiene más capacidad de penetración, penetra más profundo, pero tiene menor resolución espacial. Entonces, esto es cuál es el ultrasonido usado por el Doppler transcraneano. El efecto Doppler, me gusta usar esto para decir lo que es. Es el cambio que se observa en la frecuencia de una onda cuando el observador está en movimiento con respecto a, el observador y la onda están en movimiento relativo entre ellos dos. En el caso del Doppler transcraneano es un transductor fijo que emite ultrasonido hacia unos glóbulos rojos o mejor, es decir, partículas sanguíneas, porque hay otras partículas que no son glóbulos rojos, en movimiento dentro de los vasos, y esas partículas se van a reflejar y van a cambiar la longitud de onda o la frecuencia, que son recíprocas, con que el transductor las recibe y las mide. O sea, el efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda cuando el transductor, el observador y el emisor están en movimiento relativo. En el caso nuestro, como dije, el transductor está fijo y lo que se mueve son los glóbulos. Por ejemplo, un surfista que va entrando al agua, antes de entrar está quieto y va mirando a cuántas ondas llegan, por ejemplo, en un minuto. Luego va entrando más rápido, estaba quieto, va entrando, al principio no tan rápido, y ve cuántas ondas se cruzan con él, cuántas olas se cruzan con él. Y luego, si entra más rápido, va a ver que se cruzan más olas que él. Pero las olas siempre tienen la misma frecuencia de llegar. En el primer caso cuenta una cantidad y él está quieto. En otro caso cuenta otra cantidad y él está moviéndose hacia las olas, y al moverse más rápido cuenta más cantidad. Sí, sin embargo, él va flotando y tratando de ver las olas que pasan. Si está en la misma dirección de las olas, va a haber menos olas que las que vio cuando estaba en contra, ¿verdad?
Eso es un poco, y si está quieto, o sea, surfeando una ola, no va a haber ninguna, porque va a ir arriba de esa ola, no se va a cruzar con ninguna. O sea, eso es la frecuencia observada cuando el movimiento es relativo. Uno se mueve y el otro no. Entonces, eso es el efecto Doppler. Y de acuerdo a ese cambio en la frecuencia entre la frecuencia real y la observada, podemos saber si está quieto, si se está moviendo rápido, si se está moviendo lento. Eso es nada más que eso. El Doppler shift, o en español, corrimiento de la frecuencia Doppler, es el cambio en la frecuencia de una onda cuando el emisor o receptor está en el movimiento relativo, o sea, uno en relación al otro. En el caso de Doppler transcraniano, el transductor envía ondas de ultrasonido. Estas ondas se reflejan en las partículas sanguíneas en movimiento y vuelven al transductor con una frecuencia diferente a la emitida. Esa diferencia, esa frecuencia 1 menos frecuencia 2, es lo que se llama el Doppler shift. Se usa, como dijimos, una frecuencia de 2 MHz, y la diferencia entre la frecuencia emitida y la recibida, eso ya se los dije, es lo que permite medir la velocidad. Entonces, la velocidad de cada partícula, porque las partículas, como vamos a ver ahora, en un esquema de cómo circula la sangre dentro de un vaso, cada partícula sanguínea puede ir a diferente velocidad, aunque sea mínima, y cada partícula va a reflejar al ultrasonido, y lo vamos a calcular según la fórmula esta. Velocidad es igual el Doppler shift, o sea, la diferencia de frecuencia entre la emitida y la recibida, por la velocidad del ultrasonido en los tejidos blandos, que siempre es 1540 metros por segundo, dividido 2, porque es el tiempo que va y que vuelve el ultrasonido, por la frecuencia emitida, por el coseno del ángulo de insonación. Este símbolo del ángulo de insonación lo vamos a ver, y es el ángulo que forma el haz de ultrasonido. O sea, yo envío, no estoy viendo dónde está, pero sé dónde está, porque sé en qué ventana estoy, porque sé con qué dirección estoy emitiendo el ultrasonido, y entonces sé más o menos dónde lo voy a encontrar. Lo encuentro, pero no sé qué ángulo forma. Entonces, si forma un ángulo pequeño o un ángulo de 0 grados con el eje de circulación de la sangre, ahí voy a ver la velocidad real. No va a haber ningún tipo de error o de disminución. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el Doppler pulsado, porque el transductor no emite, el transductor, el mismo que emite, es el que recibe. Y cuando emite, no las emite permanentemente, sino que emite ráfagas de ondas de ultrasonido. Bursts, o que son ráfagas. Entre estas ráfagas, el transductor deja de emitir y abre una puerta para recibir las ondas que vuelven, y ahí analiza las ondas que vuelven. Sabiendo a la profundidad a la que quiero ver el vaso, sabemos que, por ejemplo, la bifurcación de la carótida en cerebral media y cerebral anterior está más o menos a 65 milímetros de profundidad, y sabiendo la velocidad del ultrasonido en el tejido blando, se regula, se setea el equipo para que las aperturas de puerta sean solo en el momento que vuelve la información de determinada profundidad, de esa profundidad. Entonces hay diferentes aperturas de puerta que a la vez me van a veces dificultar ir demasiado profundo o ver demasiada velocidad, porque el tiempo de la apertura de puerta depende de esas ráfagas, y esas ráfagas, si van más profundo, van a durar más en volver. Entonces la puerta no puede ser más grande. Pero en definitiva, esto es el Doppler pulsado. ¿Qué es el Doppler pulsado? Aunque no supieran el concepto, es que yo puedo colocar el volumen de muestra, es decir, el punto de interés donde voy a medir, a 66 milímetros de profundidad, 65, a 50, a 40, a 67, a 68, y veo ahí
qué es lo que pasa en el vaso de interés, en esa zona. Eso es Doppler pulsado. Por ejemplo, acá nosotros vemos un transductor que está colocado en la ventana temporal, que ya la vamos a ver, del paciente, emite un ultrasonido que va en esta dirección. Esto cuadradito acá es el volumen de la muestra, que en general es un poquito más grande que el vaso, pero a veces puedo necesitar, para diferenciar cuando hay superposición de dos vasos, por ejemplo, o de una arteria o una vena, puedo achicarlo para ver específicamente lo que yo quiero. Y en este caso, el ángulo de insonación, como ustedes ven, el haz de ultrasonido tiene la misma dirección que el ultrasonido en esta zona, ¿no? No en esta zona, pero sí en esta zona donde está el ángulo de insonación. O sea que acá el ángulo de insonación es 0 y la velocidad que registramos sería exactamente la misma, porque el ángulo del coseno del ángulo de insonación es 1. Entonces lo multiplico por 1 y me da exactamente lo mismo. Esto es para medir, en este caso es una arteria, la más importante de todas, la que más medimos, que es la arteria cerebral media. O sea, acá viene la carótida subiendo, y acá se bifurca en cerebral anterior, y lo que es su continuación, la continuación de la carótida, que es cerebral media, que es la que lleva más flujo al cerebro, y que es la que nosotros vemos más fácilmente, en general, con el Doppler transcraneal. Bueno, como les dije, el coseno de 0 es 1. Cuando el ángulo es 0, la medida de la velocidad de flujo es la más exacta posible. A mayor ángulo, mayor es el coseno. De esta manera, es importante mantener el ángulo por debajo de 30 grados. En realidad, mayor es el error. En el caso del ángulo 30 grados, el error sería de 13%. Y en general, por la disposición anatómica que tienen las ventanas ultrasónicas, o sea, por donde yo miro con el transductor, el ángulo casi siempre es menor a 13 grados. Por eso el error es siempre escaso. Con el dúplex, que hay también imágenes anatómicas, yo puedo ver la dirección del vaso y corregir esto. Con el Doppler no. Entonces, esto es el ángulo de insonación. Hasta 30 grados, que es el 87%, el coseno de 30 grados, puedo ir, tengo un error de 13%, es más o menos lo que se acepta y lo que se ve en general. Y este es el esquema del Doppler puesto y un cráneo, y vemos que la arteria cerebral media, que es esta, viene en una dirección muy similar a la que el ángulo sería muy pequeño, ¿verdad? Si el ángulo está en el rango de 0 a... Bueno, esto ya lo dijimos. Pero si en las condiciones en que el ángulo es menor al 15%, es menor a 30 grados, se puede asumir que la velocidad real se estudia con la relación velocidad es igual a 0.039 por frecuencia. O sea, sacando la frecuencia del Doppler shift, en este caso, cuando puse frecuencia del Doppler shift, o del corrimiento de la frecuencia, se calcula la velocidad. Antes y ahora también algunos equipos Doppler, en vez de venir codificados o seteados en velocidad, vienen seteados en frecuencia. Y lo que hay que hacer en estos casos, para no tener que multiplicar siempre la frecuencia por 0,039, es cambiarlo, porque tiene posibilidad de setearlo para que se muestre en velocidad, y esa multiplicación la hace el equipo. Entonces, esto es lo mismo. El ángulo, cuando el ángulo es 0 grados, el coseno es 1 y se multiplica por la velocidad. Cuando el ángulo es 30 grados, el coseno es 0,87 y ahí el error sería 13%. Cuando el ángulo es 60 grados, ya no va a ser exacto, nos va a mostrar la velocidad de la velocidad, la mitad de la velocidad real. Y cuando el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, así que no nos muestra velocidad en esos casos. Entonces, el Doppler fue evolucionando en todo el organismo, menos en el cerebro, porque se pensaba que el cerebro era imposible de traspasar con el ultrasonido. De esta manera,
hasta el 81, 82, el año 81, 82, el Doppler transcraniano no se describió y se fue atrasando su evolución en relación a la del Doppler de otros territorios. Pero en el 82, Doppler, este señor que se llama Aslid, que es un ingeniero electrónico, también demostró que hay partes del cráneo que son, esto es una transiluminación de un cráneo, y que hay partes que son más finas y que por lo tanto él probó y vio que con una frecuencia de ultrasonido más baja que las que se utilizaban antes, o sea, llegó a 2 MHz, hay ventanas, que ahora las vamos a ver mejor, que permiten el paso del ultrasonido. Este es el trabajo en el cual él describe esto, yo se los voy a enviar, y esto es lo mismo, visto un poco más grande, en el cual se ve diferentes ventanas. Los cráneos no son todos iguales, hay unos que no dejan atravesar el ultrasonido. Esta es la ventana temporal, que está por atrás del ojo y por adelante el conducto auditivo externo. Esta es la ventana orbitaria, como ven, cuánto se transmite la luz. Por acá llegó al sifón carotidio, y más adelante, o sea, dentro de la órbita, pero no dentro del cráneo, puedo ver la arteria oftálmica. Acá hay una ventana que es supernumeraria, que no es de las que les voy a describir hoy, pero es la ventana frontal, que también está descrita, aunque no se usa prácticamente. Y bueno, estas son las ventanas. Además tenemos las ventanas anteriores, como les dije, la ventana temporal, acá está el conducto auditivo externo, y esta es la ventana temporal por detrás del ojo, por encima de la apófisis cigomática, y por delante el conducto auditivo externo, y un poquito más arriba. Esta es la ventana, tengo diferentes pacientes, tienen diferentes, ventana anterior más fácil, o ventana media, o ventana posterior, y algunos no tienen ventana, otros tienen las tres, depende. En los niños es más fácil. Otra ventana, dijimos, era la orbitaria. Otra ventana es la suboccipital o transforaminal, a través del agujero occipital, y dirigiéndose hacia la base de la nariz, se puede ver las arterias del sector posterior, es decir, vertebrales y arteria basilar. Y hay otra arteria que se usa mucho, que es el enfoque submandibular. Esta es la mandíbula, y por aquí abajo se pone el transductor. Algunos lo ponen abajo, otros lo ponen un poquito atrás, dirigido hacia arriba y un poquito hacia adentro, y un poquito hacia adelante. Se ve la carótida cuando entra a la cavidad craneana. Eso es muy importante para relacionar las velocidades adentro del cráneo con las velocidades afuera del cráneo, justo a la entrada de la cavidad. Estos son los diferentes flujos que hay. Está el flujo laminar, en el cual todos los vasos tienen una misma velocidad, o ahora, como vamos a ver, no tan exacto, pero van paralelos. Y otro que es el flujo turbulento, que se ve en las bifurcaciones o en las alteraciones con estenosis, o en sitios como estos, en los cuales las velocidades están, y a veces son rápidas, pero van en otro sentido, por lo tanto su ángulo de insonación es variable, y muchas veces es muy grande el ángulo de insonación, por lo tanto las velocidades son bajitas. Ya vamos a ver algún flujo turbulento por aquí. Este es el flujo laminar. El flujo laminar en un vaso, las partículas van paralelas entre sí, y las del centro del vaso tienen la mayor velocidad, las de afuera tienen menor velocidad. Entonces cada una de estas va a tener un Doppler shift, o un corrimiento de frecuencia del Doppler diferente, y el aparato, cuando abre su puerta, va a recibir una cantidad de información con diferencias mínimas, pero diferencias entre las velocidades de las diferentes partículas, de muchas partículas. Esto es el sonograma Doppler transcraneal. ¿Qué es el sonograma? El sonograma es la representación gráfica de cualquier estudio hecho con ultrasonido, ¿verdad? Esto es el sonograma Doppler transcraniano, que muestra
Entonces, acá vemos, primero miren el de acá abajo, a la derecha. Ven una cantidad de puntitos, que es lo que se llama el espectro Doppler. ¿Por qué una cantidad de puntitos? Porque cada partícula, como dijimos, tiene una diferente velocidad. Entonces, esto es el espectro Doppler. En una época se pensó de esto hacer como una sumatoria, una división de una velocidad media de cada partícula, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque las diferentes personas tienen diferentes ventanas, entonces algunas tienen menos reflexión porque se ven menos partículas, otras se ven más, y no había una posibilidad de hacer diferencias entre las diferentes personas por el diferente capacidad reflexiva del hueso, y como ustedes habrán visto en un hueso temporal por dentro que es muy irregular, ¿verdad? Entonces esto es el Doppler. ¿Y qué se hizo para solucionar este problema? Se usa el envolvente, o la envolvente, que es el equipo ve en cada momento el máximo de velocidad. Entonces eso, en vez de ser un espectro así, queda en una línea, nomás una línea curva, que evalúa la velocidad en cada momento. ¿Pero qué velocidad es? Es la velocidad de las partículas que van en el centro del vaso, que son las más rápidas, cuando hay flujo laminar, ¿verdad? Entonces, de este envolvente o esta envolvente que vemos acá, se puede determinar una velocidad sistólica pico, no digan presión arterial, que todo el mundo tiende a decirlo, una velocidad sistólica pico, que es esta acá, una velocidad diastólica final, que es esta al final de la diástole, cuando van disminuyendo las velocidades, que antes que llegue un nuevo pulso cardíaco, aumentar la velocidad, y de esta curva de envolvente se calcula una velocidad media, que es muy interesante calcularla gráficamente. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con mucho artefacto, el aparato va a calcular según lo que ve, y si ve mucho artefacto va a calcular cualquier cosa. Entonces es bueno en estos casos elegir un sonograma, porque a lo largo del barrido se ven varios sonogramas, como en la presión arterial, ¿verdad? Elegir uno que esté bien, y para medir la velocidad media, poner una línea o un cursor o alguna cosa que tenga el aparato, de tal manera que deje un espacio por encima de sí misma, un espacio por debajo de sí misma, a 1 y a 2 iguales. Esa es la velocidad media. También se puede calcular por fórmulas 2 por 3 velocidades históricas, pero esta creo que es la mejor, ¿tá? O sea, poner el cálculo gráfico de la velocidad media. O sea que tenemos acá una velocidad media, en este caso, que es de 70 centímetros por segundo, se mide en centímetros por segundo, una velocidad diastólica final, que es esta, que es alrededor de 50 o menos centímetros por segundo, y una velocidad sistólica pico, que es alrededor, de 100 centímetros por segundo. El índice de pulsatilidad, que es otra cosa muy importante, es la diferencia entre la velocidad sistólica pico y la velocidad diastólica final, dividido la velocidad media, que era este 70 que habíamos visto acá. Es ese índice de pulsatilidad que aumenta cuando aumentan las resistencias, por lo general, que aumenta cuando aumenta la PIC, por lo general, que aumenta cuando hay la PCO2 es baja, ¿verdad? ¿Por qué pasa todo esto? Porque, lo vamos a ir diciendo ahora, cuando hay resistencia a la salida de flujo. El otro día hablamos de autorregulación y hablamos de las resistencias. Cuando yo, por ejemplo, doy indometacina en un paciente previamente normal, vamos a decir, porque si no puede mejorar el patrón. Cuando yo doy indometacina, cierro los pequeños vasos de resistencia, por lo tanto disminuye el flujo porque no puede
disminuye la velocidad de flujo y el flujo también, porque lo frena estos pequeños vasos de resistencia que se achicaron. Entonces, importa más y influye más sobre la velocidad que ya viene disminuyendo su fuerza, que es la velocidad diastólica. Entonces, al principio baja más la velocidad diastólica, ¿verdad? Y aumenta la diferencial. Por lo tanto, el índice de pulsatilidad aumenta. Cuando hay hipertensión intracraneana pasa lo mismo. Está apretado el sistema, entonces la velocidad se ve más afectada en la velocidad diastólica, que es la que llega del corazón con menos fuerza, y la velocidad sistólica a pico a veces hasta aumenta porque el corazón reacciona con más fuerza en forma refleja y puede aumentar, entonces va aumentando la sistodiástole, la diferencia sistodiastólica, y eso dividido a la velocidad media que va disminuyendo más lentamente, pero va disminuyendo, da que el índice de pulsatilidad aumenta. Entonces aumenta cuando aumenta la resistencia por diferentes causas, aumenta cuando aumenta la presión intracraneana. Y cuando hay disminución de resistencia, por ejemplo, cuando hay vasodilatación, por hipocapnia, es una de las causas, o por hipotensión, es otra de las causas, o porque llega poco flujo, por ejemplo, después del vasospasmo de las arterias grandes, ahí se dilatan las arterias pequeñas y el índice de pulsatilidad es al revés, disminuye. Esto es el ascenso sistólico, que tiene que ver mucho con la fuerza de contracción del corazón, por ejemplo, y la disminución espectral, la distribución espectral ya la hablamos. Bueno, este es en la vida real, digamos, sin ser escrito, vemos. ¿Algo querían preguntar? Bueno, eso es un Doppler normal en el cual esto es un espectro Doppler, y acá está el envolvente, con las mismas velocidades que vimos hoy. Con un índice de pulsatilidad de 0,71, una velocidad media de 45, hoy habíamos visto 70, en este 45. Bueno, esto otra cosa. El sonograma que nosotros vimos recién, por ejemplo, acá, este es el 0 de velocidad, y este sonograma es positivo, ¿verdad? O sea, está por encima del 0. Eso quiere decir, por convención, que la sangre se está acercando al transductor. Entonces, si yo veo en una ventana temporal, con una dirección que le puse a 55 milímetros de profundidad, un flujo que viene hacia el transductor, o sea que es positivo, lo voy a decir, esta es la arteria cerebral media. O sea que es otra manera de identificar las arterias. En qué ventana está, qué dirección tiene el flujo. Si veo que está un poco más profunda y es negativo, puede ser la cerebral anterior, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a identificar las arterias. Por eso pusimos acá, que por convención el flujo que se dirige hacia el transductor se presenta como positivo, y el que se dirige en sentido contrario se presenta como negativo. A veces los equipos presentan todo. No. ¿Están hechos, no? Sí. La casa es seria. Hay alguien que tiene que silenciar su micrófono porque estoy escuchando que la casa es seria y una cantidad de cosas, y quizás alguien se desconcentre. Así que traten de silenciar el micrófono. Bueno, a veces los equipos presentan todo como positivo y agregan un pequeño icono que esquematiza si el flujo es hacia o en dirección contraria al transductor. Si yo en eso tengo un equipo de esos y quiero verlo como negativo, como positivo, algo que está negativo, le toco ahí, cambia y lo veo positivo, y solo mide lo positivo, pero yo sé que es un flujo que va hacia el otro lado. Lo mismo otros aparatos más modernos lo que hacen es ya medir lo negativo, medir lo positivo, y a veces en arterias que se alejan del transductor, espontáneamente lo ponen como positivo, pero ya cambian ellos mismos el icono ese. O sea que siempre hay que fijarse en ese icono cuando uno está haciendo un doble. Con el modo M, que lo vamos a ver ahora, se esquematiza lo que va hacia el transductor en rojo y lo que se aleja del transductor en azul.
Otros determinantes fisiológicos de la velocidad del flujo o fisiopatológicos son la edad. Con la edad la velocidad de flujo va disminuyendo. Acá no vamos a hablar de niños, pero los niños en general tienen las más altas velocidades. Con el sexo también, las mujeres tienen una diferente velocidad que los hombres. Después le voy a mandar una tabla. Hematocrito, cuando hay mucho hematocrito, que la sangre es más viscosa, como se imaginarán, va a circular más lenta. La viscosidad lo mismo, que sea por otra cosa que no es por el hematocrito, por proteínas, por lo que sea, que hay una hiperviscosidad, la sangre va a circular más lenta. El CO2 también, si hay mucho CO2, se abre la compuerta de las resistencias y la sangre circula más rápido. Si hay poca CO2, por ejemplo, en la hiperventilación, se cierra la compuerta y la sangre circula más lento. La temperatura también, la actividad mental, cuando uno está haciendo cálculos o pensando o excitado por algo, esa zona que estamos usando va a aumentar la velocidad porque va a haber una vasodilatación, reactividad cerebrovascular de esa zona, tanto mental como motora también. Entonces, esto es valores de referencia. Puse acá, hay muchos trabajos, o bastantes, en cuanto a los valores normales para la velocidad de flujo sanguíneo cerebral. ¿Ah? Esto entonces, esto es un estudio brasilero que, bueno, no tendrá la misma etnología que nosotros, pero tiene el valor de que es un estudio más cercano a nosotros. Entonces, estos son los valores que ellos encontraron en adultos de... Esperen que me tapa un poquito acá los nombres. De velocidades, tanto la media como la sistólica, como la velocidad diastólica, como el índice de pulsatilidad que está al final. De resistencia se usa mucho menos, así que no vamos a preocuparnos por memorizar nada. Y tampoco vamos a memorizar esto, pero vemos que, por ejemplo, la CM, que es la más frecuentemente usada, su velocidad media es de 62 centímetros por segundo, y hay un amplio margen normal, entre 42 y 82, o sea, más o menos 20. De esta manera, ¿cómo podemos acordarnos? Vamos a acordarnos de esta manera. Estas son las velocidades medias, que también son las más importantes. Las velocidades medias en la arteria cerebral media son de 60, acordarnos de 60, en la cerebral anterior, vamos a ver acá 48, vamos a acordarnos de 50, cerebral posterior, vamos a acordarnos, dice 37, de 40, cerebral posterior, la porción segunda, 38, 40, la arteria basilar, 43, vamos a poner 40, ¿verdad? La arteria vertebral, 32, vamos a poner 30. O sea, de adelante a atrás, 60, 50, 40, 40, 40 y 30. Y el índice de pulsatilidad también varió, pero el máximo que encontramos, hay que acordarse que acá lo que importa mucho es un índice alto. Son alrededor de 0,75, no llegan a 0,8 en general lo que encontraron acá, el valor medio, ¿verdad?, de los índices de pulsatilidad, y el máximo delta era 1,13, y 1,13, entonces lo ponemos más o menos como que por encima de eso hay algo patológico, y los índices de pulsatilidad elevados no tienen que preocupar en nuestros pacientes. ¿Tá? Entonces acá hay una arteriografía, en el cual vemos a la arteria carótida, esta, la izquierda, que se bifurca en cerebral media, cuyo flujo va hacia acá, y en cerebral anterior, cuyo flujo va en sentido contrario. Entonces nuestro transductor va a ver, si lo ponemos a 65 aproximadamente milímetros de profundidad, va a ver acá la bifurcación de la arteria, y está prácticamente en 0 grado, con eso, o muy poquito, ¿verdad? Entonces,
acá va a haber, y en el trayecto del haz, este haz ultrasónico, va a cruzar, perdón, otras arterias, y va a dejar de cruzar algunas. Entonces, esto fue un adelanto que hubo en la tecnología del Doppler, que aparentemente casi todos los equipos nuevos vienen con esta tecnología, ¿tá? Que tendría que venir acá, pero no viene. Es esto, el Power Mode o modo M. El modo M viene en muchos aparatos y que se divide la pantalla en dos ventanas. Una ventana superior que me muestra el sonograma, ¿verdad? Sonograma, y una inferior que nos muestra todas las profundidades por las que atraviesa el rayo que yo les mostré, ultrasónico que les mostré recién. O sea, si vamos hacia atrás, todas estas velocidades, y además yo puedo setear las velocidades, por ejemplo, acá estaría 40, aquí estaría 65, aquí estaría 70, por ejemplo, puedo setear entre 40 y 70, y veo todos los vasos que este rayo en su camino atraviesa. Y si van el flujo hacia el transductor, como ser esta arteria cerebral media que va hacia allá, lo veo como positivo, y si va en sentido contrario, como si yo estuviera viendo esta, lo veo como negativo. Entonces veo que a 65 hay una positiva, que a 64 sigue, que a 63 sigue una imagen positiva, y puedo posar ahí mi muestra, mi volumen de muestra, y el equipo va a mostrarme qué hay, qué sonograma hay en esa zona. Entonces, ve más que un punto, ve toda una línea a lo largo del cual hay vasos, ¿verdad? Estaba acá, ¿tá? Entonces acá vemos, por ejemplo, este paciente está entre 60 y 90, la ventana de modo M, ¿verdad? Y acá ven que a 90 hay una imagen negativa. A 90 ya es más de la línea media está en 65 más o menos. Entonces veo, es un vaso del otro lado que se aleja, y probablemente sea la cerebral media del otro lado. Y acá, a 70 más o menos, entre 60 y 70 hay un vaso que es positivo a 60 y que es negativo a 70. Entonces esto, que me falta una parte, probablemente porque ahí no me entró dentro de la línea del haz, hay una bifurcación arterial, o sea, la carótida se bifurca acá y da la cerebral anterior, que es negativa, y la cerebral media, que es positiva. Entonces, esto es lo que hizo esta persona, que se llama, un investigador, se llama Mering, y acá no tengo el nombre, pero lo que hizo fue usar 33 profundidades simultáneas superpuestas. Entonces hace un Doppler pulsado, y si ve un flujo positivo, no muestra todo el sonograma, muestra solo un color rojo. Y si ve uno negativo, muestra solo un color azul. Entonces a través de toda la profundidad puede ver. Esto es Mark Mering, el que describió esto en 2002, y a partir de eso los equipos vienen con esto que facilita la ubicación. Los diferentes tipos de flujo sanguíneo, como habíamos dicho ahí, de patrón de Doppler, vemos, acá ven, perdón, otra vez les muestro la ventana del espectro, y esta es la ventana del modo M. Acá solo esta ventana muestra una arteria, perdón, que viene hacia mí, y que cuando me poso en este punto, veo esto, ¿verdad? O esto que es lo mismo. Este es uno de los equipos que tenemos nosotros en clínica. Y los controles son de profundidad, o sea, puedo ver a 50, 55, a 60, 80, 90, 100. La potencia, es decir, si el hueso es muy difícil de atravesar, voy a aumentar la potencia para que lo atraviese mejor. La ganancia, que es como cuando yo quiero escuchar la radio más fuerte, que aumento el volumen, bueno, eso es la ganancia, nada más. Lo que pasa es que si hay artefactos, me va a aumentar también los artefactos, y eso es no es bueno, ¿verdad? Entonces hay que aumentarle la ganancia lo menos posible para tratar de que los artefactos
no aumenten, y si no atraviesa, aumentar un poco el power, la intensidad del ultrasonido, para poder atravesar mejor. Hay que jugar con esos dos. Y el volumen de la muestra ya se los mostré, que era un pequeño cilindrito, que es cuánto mira, y si quiere ver más chico, ver más grande, lo agrando o lo chico. La escala también, y el modo M. Estos son los controles remotos, que bueno, no importa demasiado en este momento, pero podemos ver los mismos. Esto es un cráneo, ¿verdad? Con su contenido, y acá vamos a ver bien cómo está todo el polígono, ¿verdad? Acá viene la arteria carótida, que se bifurca en la cerebral anterior, que viene acá, y en la cerebral media, que viene acá, o sea que va en dirección del transductor. El transductor, si yo lo pongo en este paciente aquí, va a tener mejor ángulo de insonación que si lo pongo aquí, ¿verdad? Acá tenemos un ángulo de 30 grados, y acá tenemos un ángulo de 0 grados, en este segmento M1 de la arteria cerebral media que está acá marcada, ¿verdad? La arteria cerebral anterior va comienza acá en la bifurcación de la carótida, y va en sentido contrario, o sea, se aleja del transductor, la tengo que ver azul, y se anastomosa con la otra cerebral anterior. Entonces, si yo voy más profundo a esta cerebral anterior, la voy a ver positiva desde acá. El segmento de la cerebral posterior, acá tenemos el sector posterior, arterias vertebrales, se unen para formar el tronco basilar o arteria basilar, que a su vez se bifurcan en cerebrales posteriores. Esta cerebral posterior tiene también dos partes, una que va hacia el transductor, como lo vemos acá, hacia el transductor, y otra que se aleja del transductor, sobre todo el transductor del otro lado, ¿verdad? Entonces, esos son los vasos que estudiamos. Todos los vasos del polígono, que a veces con maniobras de compresión de la carótida se activan algunos comunicantes, que pueden ver inversiones de flujo, alteraciones que no tenemos tiempo de ver acá, y bueno, las cosas que se ven son el sector posterior, que son a través de la ventana occipital. Por ejemplo, acá vemos otra que también el transductor, pusimos una esquemita, la cerebral media, que es en la bifurcación de la carótida, que está prácticamente a 0 grados del transductor, que está en la ventana temporal. Y la otra también, el cerebral anterior también. La insolación transorbital, ponemos el transductor en el ojo, a nivel de la parte superior, del párpado superior, con bastante gel. Muy importante bajar la intensidad, o sea, lo que se llama power, a un 10%, 5%. Algunos equipos lo bajan automáticamente cuando uno pone arteria oftálmica. Entonces, cuando voy a ir a través del ojo, ¿qué voy a ver? Voy a ver este sifón carotidio que veo acá, ¿verdad? Esto es el perfil de la carótida, y veo acá el sifón carotidio que va hacia el transductor y después vuelve hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver positivo si es esta zona, si voy más arriba, lo voy a ver negativo, y si estoy en el medio, justo lo voy a ver con una mitad positiva y una mitad negativa. ¿Ah? Esto le digo mitad, es mitad pero simultánea, porque el Doppler transcraniano es su normal, el sonograma siempre va en una misma dirección, el normal, siempre va en una misma dirección. Como vimos, la menor velocidad es la diastólica final, que no llega a 0, es como 50 o más, y que hay que preocuparse si llega a 25, que hay algún problema de aumento de resistencia, que puede ser hipertensión intracraneana. ¿Ah? Y acá vemos más superficialmente, acuérdense que estamos usando Doppler pulsado, que podemos poner 50 milímetros de profundidad. Vamos a ver la arteria oftálmica, que sale del sifón carotidio, se dirige hacia el ojo, y la vamos a ver como positiva, porque se dirige hacia el transductor,
Y la vamos a ver, a diferencia de todas las otras arterias que vemos con el Doppler, esta arteria es extracraneana, intraorbitaria, pero es extracraneana. Entonces, como todas las arterias extracraneanas que tienen, son terminales en general, tienen muchas bifurcaciones, a diferencia de la circulación cerebral, que es una circulación que está muy anastomosada para seguridad, ¿verdad? Tienen mucho más resistencia y la forma del sonograma es diferente. Como les voy a mostrar acá, arriba, porque se me traspapeló para más arriba. Acá, esto es de la carótida interna, que lleva la sangre al cerebro, y todas las arterias cerebrales, menos la oftálmica, son así, con una velocidad diastólica alta. Las arterias que del resto de la economía, esta es la carótida extracraneana, ¿verdad? Tiene una velocidad diastólica mucho más pequeña, normal, ¿verdad? Mucho más pequeña que la carótida interna. La carótida externa es extracraneana, alta resistencia, carótida interna más redondeada, menos pulsatilidad, es intracraneana porque tiene mucha anastomosis. Me había quedado por el camino. Entonces ahora vamos a ver los diferentes patrones, creo que es lo que viene ahora, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, esto entonces es primero repasar. La arteria cerebral media, ¿por qué ventana se ve? Ahora vamos a ver, pero se ve por la temporal, la dirección es hacia transductor y la profundidad es esta. La cerebral anterior es también por la misma ventana, pero es contraria, y la profundidad es más profunda, después de la bifurcación. La bifurcación es bilateral porque hay un flujo que va hacia el traductor y otro que origina el cerebral anterior que va hacia el otro lado, y la profundidad es de 6,5 aproximadamente. La cerebral posterior va hacia el transductor, hay que dirigir bien hacia atrás la dirección, y está más profunda y tiene una diferencia que no se va superficializando, a diferencia de la ACM que se ve en la misma ventana, uno va superficializando el Doppler y lo ve hasta 3,5. Acá no lo ve más superficial. Lo ve a 7 y no lo ve más superficial, ¿verdad? Esa es una diferencia importante, además de que la dirección es más hacia atrás. En el sifón, la arteria oftálmica, acá está mal puesto, es hacia, no, perdón, esto es el sifón carotidio, eso es lo que tengo que cambiar. Sifón carotidio puede ir hacia, si es la parte de abajo, puede ir en contra del transductor, o sea, ser negativa, y puede ir bilateral, si lo vemos justo en el sifón, donde está convirtiéndose de positiva a negativa. La profundidad es de entre 6 y 8 centímetros de profundidad. La arteria oftálmica se ve a través de la ventana orbitaria. Ah, perdón, esta es la ventana, está bien. La ventana orbitaria tiene dirección hacia y tiene profundidad entre 4 y 6, y acuérdense que la diferencia es que tiene un índice de pulsatilidad mayor porque es una arteria de alta resistencia que es extracraneana. La arteria vertebral se ve por la ventana occipital, la dirección es contraria, o sea que se ve negativa, y son dos, una a cada lado, y se encuentran entre 6 y 8 centímetros de profundidad. La arteria basilar también se ve por la ventana occipital, negativa porque va hacia el cerebro, ¿verdad? Se aleja del traductor, y se ve más profundo. Y la carótida extracraneana, la que les mostré, la ventana submandibular, se ve desde la ventana submandibular, va subiendo hacia el cerebro, o sea que es negativo, su flujo es contrario al transductor, y la profundidad es esta que se ve acá. Ahora tenemos que hablar de velocidad versus flujo. Nosotros les estoy diciendo yo siempre que es velocidad, 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 y ahora les voy a decir que sí, es velocidad, no es flujo. Yo no puedo decir el flujo, puedo decir el flujo viene hacia acá porque positivo, el flujo va hacia allá porque negativo.
pero no puede decir que tiene un flujo de tanto, porque acá lo que yo mido es velocidad. Para poder decir flujo tendría que multiplicar esta velocidad por el área de corte del vaso, que no lo tengo, porque no lo puedo ver, por el momento actual no hay resolución suficiente como para decir esta arteria tiene tal diámetro, ni con esto ni con la ecografía, ¿verdad? Entonces nosotros vemos velocidad y no vemos flujo. Por ejemplo, si vemos esta imagen de estas personas corriendo, probablemente están, aunque son pocas, corren a más velocidad que el pelotón que viene atrás, ¿verdad? Y esto es lo mismo, este pelotón probablemente viene a menos velocidad que estos que vienen bastante adelante, por lo menos que son sacados de adelante, ¿no? Entonces, una cosa es velocidad y otra cosa es qué cantidad de gente pasa a través. Los patrones me quedaron más atrás, entonces, perdón. Les quiero mostrar antes esto. La arteria oftálmica y el sifón carotidio se ven a través de la ventana orbital. Esta es la ventana temporal, acá, que se usa para ver el sector anterior y la arteria cerebral posterior. Esta es la ventana suboccipital, que como les dije, se pone por debajo del agujero occipital y apuntando hacia la base de la nariz, hacia acá. Y después de ahí lo buscan, ¿verdad? Y la ventana, y se ven también las arterias vertebrales más superficialmente. Después está la ventana submandibular, que ve la carótida interna extracraneal. Esto es lo mismo, vemos la ventana suboccipital, la ventana oftálmica o orbitaria, y la ventana temporal. Hacia la ventana temporal, repetimos que vemos la cerebral media, la cerebral anterior, que es la parte anterior del polígono, la cerebral media para el otro lado, que la puedo ver negativa, que la veo más profundamente de acá, la cerebral anterior del otro lado, y la comunicante anterior. Y por atrás vemos las vertebrales, la arteria basilar y las cerebrales posteriores en su porción P1 y P2. ¿Ah? Vamos a mirar bien que la arteria basilar y las vertebrales también tienen ramas que salen y que se dirigen hacia el traductor. Muchas veces uno ve imágenes positivas que se deben a estas ramas de las arterias del sector posterior. Bueno, esto es, hablando de los patrones patológicos, la doctora Muñoz de Sevilla, del Hospital Virgen de Rocío, hizo un trabajo muy interesante que para ver, teniendo los diferentes Dopplers, si son normales, si no son normales, y qué patología pueden tener. Lo vamos a ver groseramente, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero vamos a ver que el normal, acá pone ella la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, acá pone ella el índice de pulsatilidad, y le pone más y menos una desviación estándar según los valores establecidos, y para tener un límite más seguro le pone más una desviación. En el índice de pulsatilidad lo mismo, más 1,1 y más 1,1. De 1,1 para arriba habíamos dicho nosotros 1,3 sería el límite acá, pero con un poquito menos no vamos a perder tanto paciente, ¿verdad? Con 1,1 es un índice de pulsatilidad elevado, con 0,7 para abajo, un índice de pulsatilidad bajo, y la velocidad depende un poco de la edad y eso, pero bueno, vamos a ver los diferentes patrones. El patrón de hipertensión intracraneana, si ustedes ya lo estuvimos viendo, ¿qué pasa cuando los vasos se apretan? La circulación se enlentece, no puede pasar normalmente. Entonces, va a tener una velocidad disminuida, ¿verdad? Velocidad disminuida, vamos a ir acá, a esta parte de la izquierda, como les voy a mostrar, a esta parte de la izquierda, velocidad disminuida. Y el índice de pulsatilidad
como hay hipertensión intracraneana, la velocidad diastólica dijimos que baja, la velocidad sistólica puede aumentar, aumenta la diferencial, y por eso dividido una velocidad media que va bajando, el índice de pulsatividad aumenta. Entonces tenemos que cuando hay hipertensión intracraneana, acá, como es acá, hipertensión intracraneana, o la hipocamia que vimos que era similar, o en la indometacina que era similar, hay un patrón de baja velocidad y alta resistencia, o de hipoperfusión, que le llaman también algunos, que se llama hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, y estos entonces son más puntiagudas estas ondas, y en general con menores velocidades. Esto es lo más importante de la hipertensión intracraneal. Cuando tengo velocidades elevadas, sería toda la columna de la derecha. Cuando tengo velocidades elevadas, yo no sé si es por alto flujo, esa velocidad elevada, es decir, la sangre está pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿verdad? Y por eso tengo velocidad elevada, que sería lo que uno pensaría primero, que el de baja velocidad es hipoperfusión, es cuando hay alta velocidad es hiperperfusión. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y sobre todo, hay muchas patologías, pero el más estudiado es el de la hemorragia subaracnoidea. El vaso grande, el vaso que yo estoy estudiando, donde puse el volumen de muestra, está estenosado. Está estenosado y por lo tanto, para mantener el flujo, la circulación pasa más rápido por esta zona estenótica. Entonces, puede, además de ser un signo de hiperflujo, puede ser un signo de vasoespasmo, la alta velocidad. Y de hecho, el vasoespasmo, en un paciente que se acuerdan teníamos entre 60 y 80 de velocidad máxima en la cerebral media, si tiene más de 120 y a veces más de 100 ya nos ponemos nerviosos, en una hemorragia subaracnoidea puede ser vasoespasmo. ¿Cómo hacemos para diferenciar si es vasoespasmo o es hiperemia? Dividimos esa velocidad de flujo media, ¿verdad? Que está alta, entre la velocidad en la arteria madre, en la arteria que le da origen a la cerebral media, que es la carótida. Y vamos a hacerlo en la carótida extracraneana, porque es una arteria que no está bajo el influjo, digamos, de la sangre de la hemorragia subaracnoidea o de otras alteraciones intracraneanas que puede haber, y por lo tanto no va a estar estenotada, no va a estar dilatada. La altura de su entrada está fija el hueso por diferentes tejidos, de tal manera que su diámetro no va a cambiar. Entonces, si la velocidad está aumentada en la carótida, y también está aumentada en la cerebral media, perdón, está elevada más de 120 centímetros por segundo en la cerebral media, y también está elevada en la carótida, quiere decir que ese aumento es por sangre que viene de abajo, o sea, hay como una vasodilatación de los pequeños vasos de resistencia, y la sangre tiene un hiperflujo, ¿verdad? Si por el contrario, la velocidad es mayor de 120, pero yo en la carótida interna, a nivel de su entrada a la cavidad craneana, no encuentro alteraciones, el índice entre la velocidad media y la velocidad, bueno, primero, si no encuentro alteraciones en la carótida, quiere decir que eso es una alteración local. Entonces vamos a hablar de que eso es por vasoespasmo. ¿Y cómo lo vamos a medir? Dividiendo las velocidades entre la velocidad en la carótida dividido la velocidad en la silviana dividido la velocidad en la carótida. Y eso me tiene que dar, para hacer vasoespasmo, más de 3, es decir, se despegaron. Si es 2, menos de 3, o especialmente menos de 2, es una relación normal, y hablamos de que esa velocidad elevada es por vasoespasmo. Pero en la hemorragia subaracnoidea hay también otras cosas. Vamos a seguir la semana que viene, o cuando Leandro me dé hora, digamos, con las alteraciones que se pueden encontrar en la muerte encefálica, en el trauma, en la meningoencefalitis, que es similar a,
y otras alteraciones que te pueden encontrar en la hemorragia subaracnoidea, además de algo de émbolo, foramen oval permeable y algo de neuromonitoreo, creo que nada más. Así que quedamos por acá y seguimos cuando me den hora, ¿está? Ya pasamos una hora. Hasta luego. Chau, chau. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola. ¿Hay alguien? Sí, pero yo por ahora no. ¿Está? Bueno, entonces si no hay preguntas, paramos esto y cerramos y nos vemos en algunos días. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias.